Estimada tutora, compañeros, cordial saludo. Mi nombre es Jaime Andrés Vargas Pacheco y hoy vengo a exponer el desarrollo del trabajo de la última unidad que estamos desarrollando en nuestra materia cultura política. Yo voy a desarrollar las preguntas que tenemos en la guía inicialmente. Entonces, porque considera que la temática escogida es pertinente, yo escogí el sector estudiantil. Considero que es uno de los sectores más participativos a nivel general en nuestra sociedad, en la lucha por un cambio, en la lucha por unas mejoras sociales y unas garantías sociales de igualdad. Considero que el sector estudiantil tiene una participación importantísima y es el sector que más participa o más involucra en esta lucha social. Por eso considero pues que ese sector es primordial, y para mí, aun guardando la consideración de que los demás tienen una participación muy importante y una importancia por sí bastante grande, considero que ese sector abarca las solicitudes a nivel general, eh, digamos que de todos los sectores que hoy día existen, ¿no? Eh, ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Bueno, yo considero que el sector estudiantil busca principalmente eso, busca principalmente generar una participación activa de la sociedad dentro de la política, dentro de la toma de decisiones, dentro de la democracia como tal. Y yo creo que juega un papel importante, eh, digamos que en el desarrollo social de nuestro país. El periodo del tiempo delimitado yo seleccioné principalmente en el transcurso de 1971. ¿Por qué lo seleccioné? Porque es uno de los episodios más grandes y más trascendentales de la historia en el sector estudiantil, y donde vimos por primera vez una secuencia de protestas que tuvo un impacto social y político demasiado importante. Eh, tuvieron resultados trascendentales, inclusive llegaron al punto de contribuir para la caída del gobierno que se mostraba o se presentaba en ese momento. Eh, Considero que hubieron resultados fatales en esa época, con la muerte y desaparición de bastantes estudiantes, con una represión absoluta por parte del gobierno. Entonces considero que esa época tenía los condimentos principales o digamos que muy importantes o relevantes para tratar. Por eso lo seleccioné. El periodo ya lo estaba comentando. El espacio geográfico yo seleccioné nuestro país, seleccioné Colombia, y aunque se resaltan otros lugares donde hay un impacto bastante fuerte, donde el sector estudiantil es muy fuerte también, pero pues qué mejor exposición e investigación, poder hacerlo desde nuestro país, de lo que sucede en nuestro país, de lo que pasa y acontece en nuestro país con el sector estudiantil. Por eso lo tomé. La población afectada, básicamente podemos encontrar que es la población más vulnerable. Si bien es cierto, el sector estudiantil abarca todos los estratos o clases sociales, pero digamos que se ve mayor representado en el sector de universidades públicas, y las universidades públicas están muy ligadas a los sectores sociales o socioeconómicos con mayores dificultades o necesidades de la población. Entonces creo yo que afecta bastante pues a la población más vulnerable, a la población de menos recursos. Adicionalmente, los actores que se involucran en ese sector o con ese sector, pues podemos hablar claramente del gobierno, podemos hablar claramente de directivos de universidades, como fue el escenario que yo elegí en la Universidad del Valle en 1971, donde por una administración corrupta y corrompida, por así decirlo, digamos que se presentó todo esto. Los estudiantes como factores principales, aunque no hay líderes muy marcados o muy renombrados en ese sector, pues sin lugar a duda el estudiantado a nivel general es un actor principal de este sector, junto con la población general. El contexto histórico en el que se desencadena la temática del social, la temática del sector social escogido, básicamente va ligada a características del régimen actual, a que había una coyuntura fuerte entre las dos grandes tendencias políticas, que era el Partido Conservador y Liberal de ese entonces, donde se presentaba una dictadura después de ese vaivén de políticos de un otro partido. Había una dictadura en ese momento, y donde había una represión
brutal hacia los estudiantes. Entonces creo que ese fue el contexto histórico. Adicional a eso, yéndonos un poco más a la Universidad del Valle, en ese contexto histórico podemos encontrar que Estados Unidos estaba ejerciendo estaba ejerciendo, digamos que estaba intentando involucrarse sobre el sector estudiantil y sobre los temas que a los estudiantes se les brindaban en las universidades, y también ese punto fundamental incitó y llevó a que los estudiantes se pronunciaran de la forma pues que ya conocemos. El contexto actual de la temática pues está ligado o tiene temas muy similares al contexto en el que se desarrollaron las primeros hechos estudiados, que fue lo que les comenté de 1971. Actualmente y hace poco vimos cómo la dirección de la Universidad Distrital, eh, lamentablemente salpicada por corrupción, por mal manejo de dinero, ocasionó en primera instancia unas primeras protestas por parte de los estudiantes de esa universidad, que posteriormente fueron acompañados por estudiantes de otras universidades, tanto públicas como privadas. Un contexto general de desmotivación, de desigualdad, de sentimiento de corrupción a nivel general en el pueblo, en un contexto de polarización dentro del país, donde si bien es cierto, hay sectores muy marcados hacia uno u otro sector político que abarca el país, pues digamos que el estudiantado, ajeno a esa situación, trata de exigir y de reclamar por sus derechos. Digamos que ese es el contexto actual que se presenta para este sector. La relación de la matemática investigada con el concepto de cultura política. Bueno, la cultura política se ve o se estudia desde dos puntos de vista. Inicialmente desde el punto de vista comparativo, donde el sector estudiantil claramente se puede analizar o estudiar, y en ese análisis comparativo, digamos que se encuentra que la clase social marca una tendencia política, y en el país, en este país aún mucho más. Es decir, el sector social de clase alta, de mayores recursos, que tiende a tener una educación privada, eh, tiene una cultura política muy diferente a la cultura política que nace en los sectores más vulnerables o de menos recursos y que acceden a una universidad pública. Por ende, en el sector estudiantil, analizarlo desde el punto de vista comparativo o la investigación comparativa, como nos lo sugiere la cultura política, pues es muy viable y se puede entrar a discutir sobre esta comparación de uno a otro sector. El segundo punto de vista o foco en el que se menciona la cultura política, ya es el foco de la investigación, el legado generacional y la intercomunicación entre personas o individuos propios. Claramente ahí también se puede evidenciar algunos aspectos del sector estudiantil, más que todo en la interacción social que tienen como estudiantes en la universidad. Se puede pensar hasta en un adoctrinamiento por parte de algunos líderes dentro de la universidad, donde se va creando una cultura política. El legado no es tan marcado en el sector estudiantil, para poder guiar a una cultura política, entendiendo que el legado es generacional, y esto no garantiza en el sector estudiantil que generación en generación se vaya creando una cultura política. Sin embargo, pues puede ser, pero hoy día vemos como inclusive los jóvenes están en total desacuerdo con los pensamientos de sus padres o las cabezas de sus familias, porque ese legado generacional en cultura política hoy día no está tan marcado. Más bien si la intercomunicación entre particulares o individuos que se desarrollan en una sociedad estudiantil, donde sí va muy ligado y se puede analizar la cultura política desde este foco. El sector social, ¿cómo aporta a la construcción de la democracia? Considero que es uno de los factores principales y de lo que busca principalmente el sector estudiantil: aportar, compartir, involucrarse en la democracia del país. Creo que aporta fundamentalmente con participaciones políticas importantes a futuro, donde las personas se educan y construyen para poder a futuro participar democráticamente, donde le
convocan al pueblo para que participen en la democracia del país, para que participen en la política del país. Creo que aportan a la construcción de una democracia con mayor participación para todo el país. La democracia, aunque estamos en un país de democracia, nuestro porcentaje de participación en las votaciones siempre es bastante bajo, y creo que el sector estudiantil, que está despertando no solamente a ese sector sino a las masas en general, aporta para una mayor participación y para que las personas entiendan que las decisiones las toman en las urnas y a que participen en estas votaciones. Creo yo que desde esos puntos de vista el sector estudiantil aporta de gran forma a la democracia del país. Como conclusiones generales de esta investigación referente a la cultura política de la democracia y pues la participación social en Colombia, inicialmente mencionar que fue bastante enriquecedor la investigación a nivel general, porque no solamente involucra ese sector, sino que dentro del sector estudiantil, como lo vemos hoy día, se da para poder apalancar muchos otros sectores. Por ejemplo, las mujeres. Vemos cómo dentro de las protestas organizadas inicialmente por los estudiantes tienen o han tenido una participación bastante importante en las protestas actuales, sectores laborales, sindicatos y demás. Entonces, la verdad es un tema bastante enriquecedor. Nosotros como estudiantes somos y tenemos que estar destinados a ser partícipes de la democracia de una forma positiva y constructiva, claro está, pero la verdad es demasiado enriquecedor la investigación que nos deja sobre la cultura política, y analizándolo ya desde los dos puntos de vista antes mencionados. Considero que tenemos claramente una cultura política asociada al sector social. Comparando con otros sectores se puede diferenciar la cultura política de unos y de otros. Eh, y la participación social en Colombia pues es una participación que estamos viendo hoy día, es una participación activa. La sociedad cada vez más está despertando, cada vez más se está involucrando en el proceso del país, en la toma de decisiones, en la política, está rechazando los actos corruptos, está rechazando la mala administración de recursos. Y considero que la sociedad cada vez más va a tener una participación más importante en la democracia y en la toma de decisiones del país. Eh, que es lo que finalmente me deja como conclusión este trabajo. Considero, para concluir, que el sector estudiantil está apoyando a los demás sectores y contribuyendo a que los demás sectores despierten cada vez más, a que entendamos que somos partícipes fundamentales de esta sociedad y a que tenemos voz y voto en las decisiones que se toman porque nos impactan directamente a nosotros. La idea es buscar que se gobierne para todo el pueblo y no para unos pocos. Entonces considero que a nivel general es la sensación que me deja el trabajo de investigación. Me da pie para querer investigar mucho más y conocer mucho más acerca de lo que ha sido toda la historia, no solamente en la actualidad, sino lo que ha sido toda la historia del sector estudiantil, donde hemos visto infinidad de cosas positivas y otras no tanto, pero que al final de cuentas nos dejan conclusiones positivas de cara al país y nos dejan un camino a seguir para construir y para crecer como país. Espero que haya sido enriquecedora este video. Cordial saludo para todos.